Estimado docente, junto con mi grupo hemos realizado un análisis del caso de Ted Bundy, aplicando distintas escuelas del pensamiento criminológico que permiten comprender las diversas dimensiones de su conducta delictiva. Para ello consultamos documentos como son informes, estudios académicos, así como accedimos a herramientas audiovisuales con el objetivo de construir nuestro análisis. La exposición se organiza en torno a los enfoques principales de la escuela clásica, positiva, crítica, Chicago, la teoría de anomia y los outsiders. Cada uno aporta elementos claves para interpretar sus acciones desde decisiones racionales hasta influencias psicológicas, sociales y estructurales. Para contextualizar el análisis, iniciaremos con una breve reseña sobre su biografía y trayectoria criminal. Ted Bundy nació en 1946 en Burlington, Vermont, y desde su infancia vivió rodeado de engaños familiares que afectaron profundamente su salud mental. Fue criado por sus abuelos creyendo que eran sus padres, mientras que su madre asumía el rol de hermana. Este descubrimiento, junto con el abandono de su primera pareja, lo llevó a desarrollar un estado emocional marcado por el aislamiento, la ira y la frustración. En la universidad inició estudios en psicología y luego en derecho, donde fue reconocido por su inteligencia. Sin embargo, ya mostraba obsesiones peligrosas, especialmente hacia mujeres jóvenes en el ámbito social. Participó en campañas políticas y causas comunitarias, utilizando su carisma para proyectar una imagen favorable que ocultaba su perfil criminal. Confesó haber asesinado al menos a 30 mujeres entre 1974 y 1978, aunque se estima que el número real podría superar los 100. Sus víctimas generalmente fueron jóvenes de cabello largo y oscuro, eran elegidas fuera de su entorno cercano, fingía lesiones físicas para generar lástima y pedir ayuda, captando así su atención. Luego las conducía a lugares apartados donde cometía actos de extrema violencia, incluyendo mutilaciones, necrofilia y tortura. Fue capturado en 1979, intentó defenderse legalmente, pero finalmente fue condenado y ejecutado en la silla eléctrica en 1989. Su caso sigue siendo uno de los más complejos y perturbadores en el estudio criminológico moderno. Con estos antecedentes doy paso a mi compañera para que inicies con el primer análisis. Gracias. La explicación de la conducta de Ted Bundy desde la escuela clásica y positiva. La escuela clásica toma el estudio del comportamiento humano desde una visión antropocéntrica, en la cual deja libre albedrío las acciones que realiza cada ser humano, independientemente de factores internos como los psicológicos o externos como el medio social. En el caso de Ted Bundy, el libre albedrío existió, sobre todo al conocer que Ted Bundy estudió Derecho en la Universidad de Utah y trabajaba en temas políticos, lo que hacía consciente desde el lado académico y social de la existencia de leyes y de las consecuencias que conlleva cometer delitos como el asesinato. Sin embargo, Ted decidió utilizar el derecho a su beneficio, en el sentido de permanecer oculto por varios años, sin que sea posible su captura. Por ejemplo, él leyó y vio documentales sobre evidencias, así que fue muy cauteloso en dejar a sus víctimas sin evidencias que permitan a la policía seguir algún rastro. La escuela clásica en este sentido permite determinar que Ted actuó bajo el libre albedrío. El asesinato es delito y Ted lo conocía de sobremanera al estudiar derecho. La escuela, en cambio, positiva aplica en su análisis criminológico el estudio científico empírico para el abordaje de los delitos, enfocándose en el individuo que delinque como un todo, es decir, biológicamente, psicológicamente y socialmente. Se encarga de estudiar el comportamiento anormal del individuo desde tres categorías: las individuales a través de aspectos orgánicos y psicológicos, físicos a través de aspectos como ambiente telúrico y sociales, familiares, políticos y económicos. La escuela positiva nos permite acercarnos desde el método científico empírico a la situación delictiva de Ted Bundy. Él mostró en el comportamiento de sus delitos conductas desviadas y rasgos psicopatológicos, entre los cuales están violación, estrangulamiento, golpes con objetos contundentes, actividad post-mortem, práctica de la necrofilia, narcisismo, maníaco depresivo, impulsivo, sin emociones y ataques de histeria. Es así que se puede determinar que desde la escuela positiva, el perfil delictivo de Ted Bundy respondía a los siguientes factores. Factores psicológicos: Bundy presentaba rasgos de psicopatología y posibles trastornos de personalidad como el narcisismo, lo cual encajaba en la idea de las causas internas del crimen.
El determinismo conductual. Su comportamiento puede interpretarse como el resultado de una estructura mental desviada, más que de una decisión racional. Estudio clínico y perfilación. La escuela positiva promueve el estudio del criminal como individuo, lo cual se refleja en los análisis psicológicos y criminológicos detallados que se han hecho sobre Bandy. La perspectiva de las dos escuelas criminológicas sobre el caso de Ted Bundy, eh, traeremos al estudio la Escuela de Crítica y la Escuela de Chicago, junto con las opiniones de los sociólogos como Charles Wright Mills y Edwin Sutherland. Respecto a los estigmas que rodeaban el sistema penal en la década de los 70, la imagen que se tenía sobre la mayoría de criminales o personas propensas a tener conductas antisociales se basaban en prejuicios raciales hacia personas adictas e incluso hacia quienes seguían movimientos contraculturales como el movimiento hippie o movimientos políticos de índole socialista. Es por esta razón que esta serie de asesinatos causaron conmoción, ya que Bundy, de clase media, contaba con una reputación que lo clasificaba como ejemplar ante el ojo público. Al contar con estudios universitarios como una licenciatura en psicología y estudios en derecho, y también haber participado en actividades políticas e incluso haber hecho voluntariado en líneas de atención para la prevención del suicidio, lo que muchas veces le favoreció de forma indirecta, permitiéndole disipar cualquier testimonio o sospecha que lo vinculara con las desapariciones, debido a su apariencia pulcra y actitud carismática, que le ayudaban a ocultar sus rasgos psicopáticos, conducta misógina y sus parafilias. Ahora, aplicando la teoría de asociación diferencial, podemos determinar aspectos importantes en el modus operandi de Ted Bundy. Al transitar en espacios como fraternidades universitarias para buscar víctimas que tenían rasgos similares a un patrón que se asociaba al resentimiento que tenía hacia su madre y su expareja Stephanie Brooks. Bundy creció como un niño retraído, lidiando en su juventud con el descubrimiento de la identidad de su madre, hecho que lo llevó a sentirse traicionado y que afectó aún más su autoestima, siendo también el desencadenante para empezar a canalizar su sentimiento de inferioridad hacia un odio profundo que junto con la decepción de su primera experiencia amorosa real, contribuyó a desarrollar una conducta narcisista, con tendencia a la dominación, el sadismo y una conducta violenta e impulsiva con sus víctimas, que mayoritariamente compartían la característica de ser jóvenes universitarias de gran atractivo y de cabello castaño. Ya, tenemos la conducta de Ted Bundy desde la escuela de la anomia y de los Outsiders. La trayectoria del descenso de Ted Bundy al asesinato en serie puede entenderse como una controversia trágica y compleja de profundas disposiciones internas, principalmente psicopáticas y factores socialmente específicos, intrínsecamente interpretados a través de los lentes combinados de la teoría de Bundy y de los Outsiders. Tenemos que la anomia se presenta como una condición fundamental en la vida de Bundy. Su vida temprana, marcada por el engaño fundamental sobre su parentesco, creó un sentido inherente de anomía y una identidad fracturada, lo que lo desconectó fundamentalmente de los lazos sociales y la confianza convencional en este caso. eh, Su persistencia, torpeza social y sus fracasos en lograr la aceptación de sus compañeros generaron una tensión significativa mientras luchaba por lograr objetivos socialmente valorados por los medios legítimos. Esta tensión persistente, junto con su inherente falta de empatía y brújula moral, lo impactó hacia la innovación, una adaptación desviada donde utilizó medios ilícitos cada vez más violentos para lograr el deseo de control, poder y gratificación retorcida. Su rechazo explícito de la culpa como mecanismo de control social solidificó aún más este estado anómico, eliminando efectivamente las restricciones morales internas. Tenemos en la dimensión de los Outsider en Bundy, se manifestó tanto interna como externa. Su psicopatía le permitió construir una convincente máscara de cordura y mantener una fachada encantadora e inteligente, lo que retrasó activamente el etiquetado social externo como desviado o como llamado los Outsider. Este periodo prolongado de operar escondido a plena vista permitió que su criminalidad escalara sin control, ya que los mecanismos de control social fueron efectivamente eludidos. Simultáneamente, sus propias admisiones de no comprender las interacciones sociales en sus fantasías de ser importante apuntan a una profunda alineación interna o a una autopercepción de ser fundamentalmente diferente a los demás, que probablemente precedió y contribuyó a su desviación externa.
Ya, sus posteriores racionalizaciones, en este caso confesiones y egoístas e intentos de controlar su narrativa pública, fueron respuestas posteriores al etiquetado, lo que demuestra una lucha continua con la identidad de los outsiders impuesta por la sociedad. Esa esencia, la teoría de la anomia ayuda a explicar la motivación de los medios elegidos por Bundy, innovación debido a la tensión de un estado subyacente de anomia, mientras que la perspectiva de los insiders en este caso ilumina cómo Bundy gestiona su identidad desviada dentro de la sociedad por el etiquetado externo retrasado debido a la manipulación y cómo su sentido interno de diferencia y desapego contribuyó a su profunda indiferencia por las normas sociales. Los rasgos psicopáticos inherentes actuaron como un poderoso catalizador, inservando así el estado anómico al eliminar las inhibiciones internas y proporcionando las herramientas certificadas para este engaño exitoso que en este caso retrasó el etiquetado social a Bondi, creando así un perfil criminal simultáneamente peligroso. Las conclusiones obtenidas del análisis criminológico desde las distintas escuelas sobre el caso de Ted Bundy revelan que su conducta criminal no puede explicarse desde una única perspectiva. Es así que la escuela clásica destaca que actuó bajo el libre albedrío, siendo consciente de que existen leyes y a pesar de ello planificó sus crímenes con premeditación. En cambio, la escuela positiva señala que su conducta responde a rasgos psicopatológicos como son la impulsividad, ausencia de empatía y posiblemente trastornos de personalidad como el narcisismo, los cuales fueron influidos por los traumas personales y un entorno familiar inestable. Con respecto a la escuela crítica y la de Chicago, destacan cómo su clase social, es decir, su educación y carisma, le permitieron pasar por desapercibida su actuación y anular todo tipo de sospechas. Este análisis fue fundamental ya que se refuerza la idea de que los estereotipos sociales influyen en la percepción criminal. Además, la teoría de asociación diferencial revela que sus actos estaban profundamente influenciados por experiencias personales, como son el resentimiento hacia su madre y su expareja, lo que dio forma a un patrón de selección de víctimas y alimentó su conducta violenta y dominadora. La teoría de anomia explica que Ted Bundy, debido a la ruptura de su identidad familiar, el aislamiento social y la frustración por no cumplir expectativas sociales, adoptó conductas delictivas cada vez más violentas. Su falta de empatía y habilidad para aparentar normalidad le permitió ocultar su verdadera naturaleza dentro de la sociedad. La teoría de los outsiders señala que la sensación de aislamiento y diferencia de Ted Bundy lo alejó emocional y moralmente de la sociedad, fortaleciendo su perfil como un delincuente manipulador y peligroso. Finalmente, el caso de Ted Bundy refleja cómo las decisiones racionales, trastornos psicológicos, factores sociales y momentos de crisis o quiebre en la construcción de la identidad personal o social pueden converger en un perfil criminal extremadamente complejo. En este sentido, este análisis nos permitió entender que el enfoque interdisciplinario resulta fundamental para entender conductas delictivas de esta magnitud. Muchas gracias.